Jesuitas ahí hay dos, ¿no? Hay uno que está hablando con Galileo. Galileo le muestra algo que él observó, un dibujo que hizo en la luna, ¿sí? Y el jesuita que está conversando con él tiene una actitud de, no me convences, ¿sí? Esa es la actitud que tiene el que está a la derecha. Pero el de la izquierda está mirando con mucha avidez por el telescopio, ¿sí? Y este cuadro es un cuadro muy interesante por varias razones. Primero, porque me muestra la actitud de los jesuitas con respecto a Galileo. Había un grupo de los jesuitas que apoyaba a Galileo, y era el grupo más fuerte, de hecho. Pero también había un grupo de jesuitas que no aceptaba las ideas de Galileo, ¿no? Y ahí están representados los dos. ¿Ok? Pero también pasa que todos sabemos que en algún momento llega el famoso juicio. Y ahí tengo otro ejemplo, otro cuadro, donde se ve a Galileo. Los personajes que están con Galileo son distintos. ¿Ven que son diferentes, ¿no? Las ropas? Bueno, es porque los personajes que están ahí con Galileo ahora son dominicos, no son jesuitas. ¿Ah? Y la orden de los dominicos sí fue enemigo abierta como orden de Galileo. ¿Okay? Sin embargo, Galileo tenía amigos entre los dominicos también. Quien está en este cuadro, bien, ahora en este cuadro hay tres personajes que están con Galileo. La actitud de Galileo es una actitud que reta, digamos, ¿ven la pose que tiene? ¿No? Está ahí bien parado, bien plantado, está retando la supuesta autoridad. El que está al centro es señalando el libro. ¿El libro de quién? El libro de Galileo. ¿Okay? Le está diciendo, ¿no? Mira lo que dices aquí, en este libro. Hay un personaje que está aquí, que estamos como observando desde lejos la escena, porque está, fíjense, en una zona oscura, ¿sí? Esos son los amigos de Galileo, que tenían la orden. Pero hay un personaje aquí, miren, que está en primer plano, y no por casualidad, que tiene la capucha puesta. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no quiere ser reconocido. Y eso también está mostrando la actitud de la orden de los dominicos frente a Galileo. Pero hay un problema histórico grave. Quien está señalando el libro es el comisario, digamos, general de la orden de los dominicos, es decir, el de la Santa Inquisición, el inquisidor general. ¿Okay? Porque ese es el famoso cuando enfrentan a Galileo con su libro. Pero el problema es que él, ¿okay?, era amigo de Galileo. O sea, en la historia real, no en la novela, él era el amigo de Galileo. Pero además de eso, o sea, si quitamos de lado el hecho que era amigo de Galileo, realmente él también era un copernicano. O sea que el cuadro está mal por diferentes razones, ¿sí? Esa no puede haber sido la posición, se llama Maculano, ¿no? El amigo de Galileo, pero era en la Santa Inquisición. Por eso decía, ¿no? La vida de Galileo jamás estuvo en riesgo. O sea, a Galileo no lo habían quemado, pero ni aún si Galileo hubiera querido que lo quemaran, no lo quemaban, ¿sí? Por eso es un error, digamos, sostener que la vida de Galileo estuvo alguna vez en peligro en su enfrentamiento, entre comillas, con la iglesia. ¿Sí? Una exageración, entonces. No, es una deformación. Es una deformación y no es casual, es una deformación debida a cuestiones ideológicas. ¿Sí? ¿Y entonces por qué, si nunca estuvo en peligro su vida, y por qué la necesidad del juicio? ¿Para qué? Es que el juicio fue real. Sí, porque había que castigarlo de todas maneras. ¿Por qué? Porque se portó mal. Así como a un niño que se porta mal, de todas maneras tiene que darle su escarmiento, así escarmentaron a Galileo. Fíjense, o sea, les voy a contar rápidamente para que ustedes saquen su cuenta. A Galileo siempre se lo ha comparado con Giordano Bruno, ¿sí? Giordano Bruno fue un monje católico, fanático, que tenía sus ideas con respecto a la filosofía, con respecto al hermetismo, con respecto al copernicanismo, etc. ¿Sí? Muy bien.
A Giordano Bruno lo persiguieron por 20 años en Europa. Finalmente lo agarró la Inquisición en Venecia. ¿Sí? Lo llevaron de Venecia encadenado, ¿sí?, a Roma. En Roma lo tuvieron 5 años en una mazmorra, o sea, en un hueco en la tierra, y le tiraban la comida por encima, haciendo como si fuera un perro. 5 años ahí abajo. Su juicio, cuando lo sacaron, duró 2 años. ¿Sí? Después de 2 años lo condenaron a morir en la hoguera. Le clavaron la lengua a un palo y lo quemaron con leña verde. ¿Sí? Esa fue la historia de Giordano Bruno. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. A él solamente lo denunciaron una vez ante la Inquisición y todo lo que pasó fue por esa única denuncia. A Galileo Galilei lo denunciaron 6 veces, ¿sí?, ante la Inquisición. La primera denuncia, ¿de quién creen que fue? La primera denuncia fue de su mamá. ¿Sí? Sí, ¿por qué? Porque vivía en pecado con una prostituta, con la cual tuvo 3 hijos. Bueno, hoy, otra vez, insisto, ¿no? Hoy eso es normal, o puede ser normal, no sé. Pero en la época de Galileo, cuando la iglesia, ¿no?, dominaba, eso era impensable. Llegó la denuncia, ¿y qué creen que pasó? Nada. ¿Por qué? Eso es. Tenía amigos cardenales, tenía amigos obispos, y era influyente. No era influyente, tenía amigos influyentes, que es diferente, ¿no? ¿Sí? Es como ¿cómo se llama el que mataron? El amigo de las estrellas, ¿no? ¿Sí? O sea, él mismo no era influyente, pero tenía amigos que sí eran influyentes. Es diferente, ¿no? Es diferente. Entonces, la primera denuncia, ¿a dónde fue? Al archivo. Se sabe eso porque se han encontrado los archivos, ¿no? Bueno, más bien, no es que se encontraron, ya el Vaticano publicó, ¿sí?, se hace público. Entonces se vio la primera denuncia de su madre. Entonces, la segunda denuncia fue de un artesano que trabajaba para Galileo, ¿sí?, al que supuestamente Galileo no le pagó. Entonces, para vengarse, en venganza, lo acusa a la Inquisición. ¿Qué hizo la Inquisición? Nada. ¿Sí? Muy bien. Tercera denuncia. ¿Quién denuncia a Galileo? Sus colegas universitarios. ¿Por qué? Porque lo envidiaban. Los colegas de Galileo envidiaban a Galileo. ¿Por qué envidiaban a Galileo? Porque Galileo nunca se graduó de la universidad. Y para ser académico en esa época, había que pasar muchos años, tenía que tener muchos estudios, bla, bla, y así entraban como profesores honorarios a la universidad. O sea, toda una carrera. ¿Y cómo llega Galileo? Porque sus amigos lo ponen como catedrático. ¿Ven? Eso pasa desde siempre. No crean que es de ahora, ¿no? La diferencia es que Galileo era brillante, ¿entiendes? O sea, esa es la diferencia. Gratuitamente no formó un buen vínculo con los amigos influyentes. Así es, o sea, así es. Sí hacía un trabajo. Eso sí es cierto, ¿no? Pero quitando de lado eso, de todas maneras, a los que les había costado tanto trabajo llegar ahí, lo envidiaban. Otra cosa más, ¿por qué lo envidiaban? Porque en la época de Galileo, los estudiantes y los profesores eran 2 mundos socialmente separados, ¿entienden? O sea, el maestro, el catedrático, jamás se codeaba con sus alumnos, ¿entienden? Por eso es que el catedrático estaba obligado a vestir de toga y ponerse, ¿no? Perdón, vestirse, sí, pues, ¿no? Y ponerse el birrete. Eso lo diferenciaba a él de toda la plebe. Cuando el catedrático caminaba por el campus, él era lo máximo. Y hasta ahora se ve en Cambridge, en Oxford, en Inglaterra, así caminan los catedráticos, sobre todo en Oxford. Pero hablan con los alumnos. Si quieren. ¿Sí? No están obligados, ¿no? Muy bien. Pero imagínense cómo era en la época de Galileo. ¿Pero qué hacía Galileo? Galileo se iba de reventón con sus alumnos. Se emborrachaba con ellos.
tocaba el laúd para ellos, componía canciones, iban a prostíbulos todos juntos, ¿no? Eso era escandaloso en esa época, o sea, es algo que quizás uno no entienda, pero en la época era escandaloso. ¿Cómo es posible que este catedrático que representa la institución, bla, bla, lo vieron ahí de parranda con sus alumnos? El resultado, sus alumnos lo adoraban. Entonces, eso era enfrentar a la autoridad, pues. ¿Cómo? Esa actitud era enfrentar a la autoridad impuesta por la iglesia, ¿no? No, ahí no había la iglesia. No, pero la autoridad moral era no, eso. eran las autoridades universitarias. Estamos hablando ahorita de la universidad, no estamos hablando de la iglesia. Pero se regían por una moral de la iglesia. Sí, pero fíjate. Y eso retaba él. Eso no, porque los de la iglesia eran sus amigos. ¿Entiendes? Sí, pero los amigos, pero atrás de eso había todo un grupo, la sociedad misma, ¿no? Retaba la autoridad de eso. Bueno, quizá, pero en el fondo no lo hacía por eso. Así era él. Lo hacía por divertirse, ¿no? Eso es. Claro, eso es. O sea, no trates de ir. Claro, o sea, él quería divertirse, ¿entiendes? Y lo hacía, punto. O sea, ahí no hay nada, ¿entiendes? ¿No? O sea, le valía un cacahuate lo que pensaba. Él quería hacerlo y lo hacía. Si eso retaba, eso es una cosa, digamos, que viene por añadidura. Pero él lo hacía porque quería. Entonces, sus amigos lo adoraban, pero sus enemigos lo odiaban a muerte. No lo podían ver, pero ni en pintura. Y Galileo lo sabía. Y Galileo los ridiculizaba. Componía, por ejemplo, a los profesores, hacía una descripción satírica y lo hacía circular entre los alumnos. Los alumnos sabían de quién estaba hablando. Los alumnos sabían quién lo había escrito. ¿Ven? Pero nadie le podía probar nada porque eran anónimos. ¿Se dan cuenta? Así jugaba Galileo con sus colegas. Entonces los colegas lo denunciaron ante la Santa Inquisición. ¿Qué pasó con la denuncia? Nada. ¿Ven? La siguiente denuncia fue un clérigo dominico que en una de sus misas comenzó a arengar en contra de Galileo y de sus amigos matemáticos. ¿Sí? Que había que expulsar a Galileo y a sus amigos matemáticos de Toscana, es decir, la región, ¿no? Estaba Padua, estaba Florencia. Muy bien. ¿Qué hicieron con ese sacerdote? Lo llamaron a Roma, lo reprendieron y lo mandaron a otra parte. ¿Por qué? ¿Quiénes eran los amigos matemáticos de Galileo? Los jesuitas. O sea, los amigos matemáticos de Galileo no eran científicos, no, eran los jesuitas. Y piensen ustedes que también hubo cierto momento en que en Europa empezaron a expulsar a los jesuitas de diferentes partes. O sea, sí llegó a ocurrir, pero mucho después, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Vieron la película, cómo se llama acá en Paraguay? ¿Cómo se llama esta película? Donde se ve, digamos, ¿no? Lo que hacen, la labor que hacen los jesuitas y cómo destruyen. No me acuerdo. La misión. A la misión, ahí está. Con Robert De Niro. Con Robert De Niro, muy bueno. Bueno, ahí se ve, digamos, cómo es la mente de los jesuitas. O sea, los jesuitas eran la orden más culta que había en Europa, ¿sí? Y los más fanáticos eran los dominicos. Eran los que querían que las escrituras se leyeran al pie de la letra, sin ningún tipo de interpretación. En cambio, los jesuitas eran mucho más, siempre mucho más cultivados, mucho más, estudiaban la naturaleza. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Galileo? ¿En qué momento se produce el desencuentro, digamos? El desencuentro se produce porque Galileo fue más allá, digamos, de su propio rol como científico. Quiso pasar al plano teológico. Quiso explicarle a la Iglesia Católica que ellos debían adoptar a la ciencia en lugar de la filosofía de Aristóteles. Esa fue la cruzada de Galileo. Galileo estaba convencido de que tenían que dejar la escolástica e introducir la filosofía natural en la interpretación de la Biblia. Y ahí es donde viene el choque. ¿Sí? Un choque frontal realmente.
porque en ese momento el Papa estaba presionado por España y por Francia. O sea, el poder en Europa estaba cambiando y el Papa tenía que asentar su autoridad. Y a Galileo se le ocurre la mala idea, malísima idea, de en su libro caricaturizar al Papa, ¿no? O sea, el personaje que pierde, entre comillas, en la discusión en su libro es una caricatura del Papa. Y entonces eso es lo que el Papa no le perdona a Galileo. Entonces decide castigar. ¿Cómo lo castiga? A ver, ya les conté lo que le pasó a Giordano Bruno, ¿sí? Ahora, primero, llaman a Galileo porque esa fue la última denuncia. Cuando vieron el libro, fue la última denuncia y ahora sí se puso en marcha la maquinaria, ¿sí?, de la Inquisición. Llama a la Inquisición a Galileo. Como Galileo está enfermo, el Papa le manda su carroza personal para que lo lleve desde Florencia hasta Roma. Primera cosa, o sea, no lo anduvieron persiguiendo por toda Europa, al contrario, le dijeron, toma, te mando mi taxi y ven para acá. ¿Sí o no? Segunda cosa, cuando estaban llegando a Roma, se desató una peste, ¿no? Una peste en Roma, y como había peste, no pudieron entrar. Se quedaron en las afueras de Roma, y el obispo de la región toma como invitado a Galileo. Entonces Galileo empieza a hacer las recepciones, empieza a tener invitados, empieza a hablar de lo que él siempre hablaba. 3 meses. Después de 3 meses llega a Roma. Cuando llega a Roma, lo hospedan, entre comillas, en la Inquisición, pero no en un calabozo, sino tiene un cuarto con un paje para él. ¿Dónde? Donde dormía el inquisidor general. O sea, el inquisidor le dice, ¿sabes qué? Te doy mi cuarto, ¿sí?, para que te quedes aquí. Ahí está 3 días. Luego viene el juicio. ¿Cuánto duró el juicio? 3 días también. En el juicio lo condenan. ¿A qué lo condenan? A formal prisión, primero. Pero luego, después del juicio, o sea, después de que apuró y todo lo demás, le cambia la sentencia. De formal prisión a arresto domiciliario, digamos. Muy bien. Cuando deja Roma, ¿a dónde se va? Se va a Siena. En Siena, antes de llegar a Florencia, está 6 meses. Y en esos 6 meses está igual. O sea, sigue dando conferencias, sigue hablando con medio mundo, sigue hablando del sistema del mundo. Y le dicen, sus enemigos, le dicen al Papa, bueno, si ya condenaron a Galileo, ¿qué hace ahí, no? ¿Por qué no se va? Bueno, entonces al final se ven obligados a mandarlo a Florencia. Cuando llega a Florencia, está en arresto domiciliario en su casita, ¿sí? Su casita es de 6 hectáreas. ¿Se imaginan ustedes una casita de 6 hectáreas? Es cierto que él no podía salir de ahí, pero, o sea, ¿para qué quería salir? ¿No? Además, los domingos podía ir a misa a la iglesia, a la parroquia que estaba cerca de su casita, donde estaba su hija, que era monja de clausura. Entonces, la iba a visitar. Estando, entre comillas, en prisión en su casa, escribe su obra más importante, Diálogos en torno a los nuevos sistemas del mundo. Perdón, 2 nuevas ciencias, Diálogos en torno a 2 nuevas ciencias. Que no hubiera escrito si no hubiera estado encerrado, ¿no? Y Galileo es conocido, más que todo, por esa obra y no por todo lo demás, en ciencia al menos. O sea, la obra importante de Galileo, la que tiene que ver con ciencia, la hizo ahí, ¿no? El desarrollo de la cinemática, ¿sí?, toda la teoría del movimiento y la teoría de resistencia de materiales, que es la otra ciencia de la que habla Galileo. Esas 2 cosas nacen con esa obra, ¿no? Y después ya vino Newton, Descartes y todos los demás completaron, digamos, ¿no?, la obra de Galileo. Pero esa es más o menos, ¿no?, la secuencia, digamos, de eventos que llevaron hasta el juicio. Al final, entonces, veamos, el sistema de Tycho Brahe, ¿qué le pasó? ¿No? ¿Cuál fue el final de la obra de Tycho Brahe? Uno podría pensar que ya en esa época desapareció, pero no. En 1651, ¿sí?, es decir, estamos hablando de 1632 cuando fue el juicio. Para 1651, perdón, miren, hay una competencia todavía, y aquí en esta balanza, el más pesado, ¿cuál es? El modelo de Tycho Brahe, miren, aquí está. Estamos hablando de 1650, es decir, si la historia fuera cierta, tendría que haber sido al revés.
el de Copérnico debería pesar más. Pero no, 30 años después todavía el sistema de Tycho Brahe era superior al de Copérnico. Y para el año 1742, un siglo después, ¿sí?, todavía el sistema de Tycho Brahe, aquí está, tiene vigencia, todavía, a pesar de todo. Es decir, ¿cuándo desaparece? Hasta el 1800. ¿Sí? Hasta el año 1800 todavía se oía hablar del sistema de Tycho Brahe. Quiere decir que hay algo mal en la historia que me han contado. ¿Sí o no? Cuando dice que tiene vigencia significa que la gente seguía creyendo Así que es. las universidades seguían poniendo Así es, verdad. así es, claro. No solamente las universidades. De hecho, los menos importantes eran las universidades. Lo importante era la percepción de la gente, Ah, claro. ¿no? Eso era lo importante. Pero no necesariamente las creencias son ciertas. Así es, sí, ¿no? Pero, o sea, si la historia fuera correcta y el hecho de demostrar que un sistema es correcto o no fuera la diferencia, entonces dirían, bueno, ya sabemos que es incorrecto, debe desaparecer. No, y no es así. No es así, porque si yo en este momento, por ejemplo, le dijera a muchos de ustedes, ¿saben qué? Voy a poner un negocio afuera leyendo la mano, ¿sí? Seguro que rápido hago mucha plata, ¿sí o no? O sea, si yo dijera una conferencia de astrología donde le vamos a mostrar su carta astral, bla, bla, eso estaría así, lleno de gente, ¿sí o no? Pero como es de astronomía y es serio, entonces estamos pocos. Así actúa el ser humano. Sí, yo para tratar de motivar dije, nos van a contar el lado oscuro de Galileo. Sí, muy bien. ¿Ok? Bueno, entonces... Wilder, una pregunta. Sí. En el juicio a Galileo algo así como que lo obligaron a decir de que sus ideas Así es. estaban equivocadas. Sí, claro. Entonces... No que estaban equivocadas. Le obligaron a decir... A ver, ¿cuál es la pregunta? Ajá. O sea, la idea es esta, ¿no? Sí. De que los modelos de Tycho se mantuvieron por el hecho de que lo que dijo Galileo en ningún momento fue aceptado por nadie, en especial por la iglesia, ¿no? Claro, pero acá el matiz es que no fue aceptado porque Galileo no podía probar que fuera correcto. En 1616, Galileo fue llamado a Roma para defender el sistema de Copérnico, ¿sí? Y en 1616 el Papa Pablo V le dijo al cardenal Bellarmino, que fue el que quemó a Giordano Bruno, ¿sí? Le dijo, habla con Galileo y adviértele que él puede enseñar, que él puede hablar sobre el sistema de Copérnico, pero siempre en plano hipotético. O sea, bajo ningún motivo Galileo podía hablar del sistema de Copérnico como una realidad probada. ¿Entienden? O sea, él tenía ese permiso y tenía esa prohibición. ¿Sí? Es decir, yo te dejo, pero ten cuidado con lo que haces. ¿Ustedes creen que Galileo hizo caso? No, porque era Galileo. ¿Entienden? Si hubiera sido otro personaje, probablemente hubiera hecho caso. Galileo no. Galileo escribió su libro y en su libro defiende el sistema de Copérnico, pero lo pone como una verdad comprobada. Cuando lo encaran y le dicen, ¿este es tu libro?, le preguntan. Él le dice, sí, ¿no? Le vuelven a preguntar, ¿tú en este libro defiendes a Copérnico? ¿Él qué dice? Dice que no, se hace loco, no, yo no defiendo a Copérnico. Pongo al tema de Copérnico y al de Ptolomeo en igualdad de condiciones, lo cual no era cierto y es evidente. Cuando uno lee el libro, es evidente hasta el peor lector que el sistema de Copérnico es el superior. ¿Pero por qué dice él eso? Porque tiene miedo. Claro. Porque Galileo sabe de la advertencia que le hicieron en 1616. O sea, en un momento él retrocede, pero ya estaba escrito el libro. ¿Entiendes, no? O sea, el libro ya es el problema. ¿Entiendes? El libro ya estaba escrito y entonces él dice que él no defiende. La iglesia dice, perfecto, ¿tú no defiendes a Copérnico en este libro? No. Puede ser uno u otro. Muy bien. ¿Tú crees entonces que la Tierra puede estar fija y el Sol moviéndose? Y él dice, es posible. ¿Entiendes? Entonces le dicen, perfecto. Si tú crees eso, entonces públicamente vas a reconocer que ese sistema
es el correcto. Y ahí es donde, ¿ven? Pero hermano, que ningún sistema estaba comprobado, ¿no? Claro, pero es justamente ¿para qué demonios se mete en camisa de 11 varas? Ese es el problema. Genial que se haya metido en ese sentido. ¿Sí? Por eso digo, solamente Galileo se hubiera metido en ese problema. Otro no hubiera entrado en ese problema. Entonces la iglesia estaba obligada realmente a hacer que él reconociera, ¿sí?, que él no creía en el otro sistema, que lo dijera ¿Y públicamente. por qué le importaba tanto a la iglesia eso? De que No le importaba un demonio, nada. Lo que quería era que él se sometiera a la autoridad de la iglesia. O sea, buscaba cualquier pretexto contra No era cualquier pretexto, o sea, si era importante haber insultado al Papa. Y el Papa se representaba Claro, de Dios, pues. claro, o sea, no era poco. O sea, la razón de fondo era la caricatura del Por Papa. supuesto, Esa era la claro, razón de fondo. claro, o sea, no era la teoría en sí. ¿A quién le importa? Ni siquiera hoy le importa a alguien cuál es el modelo correcto. ¿Por qué le iba a importar en esa época a alguien? ¿Entiendes? ¿No? O sea, en política, en poder, hay cosas que son más importantes que la verdad. ¿Entiendes? O sea, ¿no? Realmente faltaba el respeto a lo que representaba el poder, y eso se paga, eso es. Claro, Eso se paga, de eso se trataba. Pero la figura de Galileo tiene una connotación tal que cuando llega, digamos, la época en la que se inventa la idea de ciencia, que es el siglo XIX, ¿okay? Porque la ciencia no existía hasta el siglo XIX, ¿sí? O sea, había investigación, así es. Entonces se inventa la idea de ciencia, se inventa al científico, ¿sí?, como persona. Habían artistas, habían médicos, habían ingenieros, no existían científicos, ¿sí? Entonces se inventan primero la ciencia, luego se inventan al que ejerce la actividad, que sería el científico, y entonces se quiere hacer una historia y se hace un cuento muy bonito. En ese cuento hay un personaje, ¿okay?, que es como el abanderado de esta nueva concepción, y que además se enfrentó a la autoridad. ¿A la autoridad de quién? De la iglesia. ¿Entienden? ¿No? ¿Por qué? Por defender el libre pensamiento. Ya viene todo lo que ustedes pueden encontrar en los libros, ¿sí? Pero en realidad, si uno quiere entender el proceso real, es muy complejo, ¿no? Es muy complejo, y hay mucha ideología de por medio. Los filósofos intentan que Galileo sea un filósofo, ¿sí? Los librepensadores quieren que Galileo sea un librepensador, ¿sí? Los ingenieros quieren ver en Galileo un ingeniero. Los inventores quieren ver en Galileo la parte que tiene el inventor, ¿sí? Los teólogos quieren ver en Galileo un teólogo. Probablemente los homosexuales quieran ver también en Galileo, ¿no? Van a buscar el lado, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero lo que quiero ver es cómo cada quien se ha creado a un personaje según lo que necesita. Y eso es lo que van a ver en los libros. La única forma de notarlo es ver un montón de libros, y entonces van a empezar a notar cómo todas las historias patinan, ¿no? Y van a notar por qué patinan las diferentes historias. Y de alguna manera van a poder reconstruir al personaje de carne y hueso, ¿no? O sea, con sus motivaciones, con sus frustraciones, con sus éxitos y también con sus incongruencias, porque era un ser humano. ¿Okay? Bueno, entonces yo ahí lo dejo. Muchas gracias. Okay. Esa es una bibliografía, ¿no?, básica, sí. Si no leen eso, mejor olvídense de Galileo. ¿Ah? Okay. Bueno, ¿tienen preguntas para el expositor? Pues ya nos vamos, porque si no, ahora me van a entrevistar ahorita, ¿no? Tengo que ir hasta una pregunta, un par de preguntas, algo que quieran saber. A ver, algo para que redondear. Entonces, sentido, lo positivo de rescatar de Galileo, ¿cuál sería para ustedes? Muchas cosas. O sea, Galileo